don Danilo Núñez. Darse cuenta de lo que nos pasa como país no ha sido fácil, ni ha estado exento de conflictos. Sin duda, las masivas protestas ciudadanas que recorrieron toda nuestra larga geografía, desde la Revolución Pingüina del 2006, pasando por la huelga de los trabajadores contratistas del cobre y forestales en el 2007, y por supuesto, las emblemáticas movilizaciones por la educación, que desde el año 2011 han remecido al país, solo por nombrar algunas luchas, fueron decisivas para que asumiéramos nuestra realidad. Sí, es verdad, fue la voz de la calle la que hizo despertar a todo un país y permitió que nos diéramos cuenta que estamos siendo corroídos por brutales desigualdades sociales, que han creado un abismo entre un pequeño grupo de poderosos que goza de privilegios inimaginables y la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Es más, no tengo ninguna duda en afirmar que el gran mal de la sociedad chilena en el siglo XXI es una desigualdad social que se acrecienta todos los días y que tiene su origen en una sociedad donde gobierna el afán de lucro desmedido, quien es amo, dueño y señor de Chile. Un país donde manda el poder del dinero, donde es pan de cada día el abuso de los grandes consorcios financieros, ya sean bancos, financieras o de empresas del retail, como multitiendas o supermercados, sobre atribulados deudores que deben pagar intereses sobre intereses. En Chile, la colusión empresarial que hace subir artificialmente los precios queda sin castigo. Se lucra con la educación, la salud, la previsión, la seguridad laboral, es decir, con todo, incluso con el agua que tomamos todos los días, negándose un derecho humano fundamental. Alguien podría decir que estoy exagerando, ya que esto sucede en todos los países desarrollados del mundo, y no faltará quien agregue que estos son los males necesarios para llegar a ser un país exitoso. Pero si alguno tiene dudas respecto a cuán grave es el problema de la desigualdad, le quiero decir que las cifras hablan por sí solas. Según un famoso estudio de la Universidad de Chile, el 1% de la población de más altos ingresos se apropia de 1/3 de toda la riqueza que se genera en nuestra patria, para ser más exactos, del 32,8%. Hay que decir que esta aberrante concentración del ingreso en el 1% más rico nos permite superar ampliamente las cifras que exhiben otros países del mundo, como es el caso de Estados Unidos, donde la concentración del ingreso en el 1% más rico solo llega a un 21%. Por favor, escuchen bien, colegas de la UDI, no estoy hablando de Cuba o Venezuela. Sí, es en Estados Unidos, la mayor potencia capitalista del mundo, donde el 1% más rico se lleva el 21% de la riqueza contra el escandaloso 32,8% de Chile. ¿Para qué decir lo que sucede en otros países como Alemania, donde la participación del 1% más rico llega al 12%, o en España, donde solo alcanza a un 10,4%? Como si todos estos datos no fueran suficientes, el mismo estudio nos aporta otro antecedente revelador. El 0,01% más rico, es decir, 1.200 personas naturales o jurídicas, se apropian del 10% de toda la riqueza que producen los trabajadores en Chile, cifra que sin duda nos ubica en el top 10 absoluto en materia de desigualdad. Y con razón podemos preguntarnos, ¿quiénes son esos 1.200 afortunados? Es fácil saberlo. Basta con recordar algunos connotados apellidos y sumar a su parentela. Permítanme nombrarle algunos, como don Andrónico Luksic, al dueño Cencosud, Horst Paulmann, a los señores y la señora Mate, a los Angelini, los Solari y, por supuesto, a las transnacionales extranjeras, dueñas de grandes yacimientos mineros, de bancos y AFP, entre otros modestos emprendimientos. Y claro que a los súper ricos les duele la reforma tributaria. Están alarmados, reclaman airados, incluso los más audaces hasta amenazan. Pero aprovecho de decirles que no les tenemos miedo. Somos la inmensa mayoría de los chilenos quienes nos hemos puesto de pie y estamos decididos a hacer de nuestra patria un país más justo. Es cierto, esta vez, cuando paguen los impuestos les va a doler el bolsillo. Cuando saquen la mano para pagar, no van a tener entre sus dedos unas cuantas chauchas. Esta vez van a tener que abrir la billetera y devolverle al pueblo chileno una parte de la riqueza que le pertenece y que siempre debió estar en manos de quienes, con su trabajo, hacen más grande este país. Y eso también lo toca a usted, expresidente Piñera. Sí,
a usted, expresidente Piñera, pues ahora deberá pagar impuestos de verdad y acostumbrarse a que su fortuna crezca más modestamente. Según la revista Forbes, la fortuna de Sebastián Piñera se duplicó entre el año 2007 y el año 2013, pasando de 1.200 millones de dólares a 2.400. Sin embargo, no debemos olvidar que estos aberrantes niveles de desigualdad son la herencia que a sangre y fuego nos impuso la dictadura pinochetista. Pero tampoco debemos olvidar que la responsabilidad no es solo de los militares golpistas, sino también recae en aquellos civiles que han generado una doctrina para justificar y para avalar el neoliberalismo. Lo que aquí quiero denunciar en esta Cámara, en la Cámara de Diputados, es que estas escandalosas injusticias sociales encuentran una justificación doctrinaria. Es decir, la desigualdad se sustenta en verdaderos dogmas neoliberales que la élite económica del país y, por supuesto, la derecha política sacralizan como verdaderas verdades reveladas por las sagradas escrituras del libre mercado. Cuidado con alzar la voz, nos dicen, contra la libertad económica, pilar fundamental de los derechos individuales y principio irrefutable que ni siquiera puede ser cuestionada por la voluntad soberana de las mayorías. Permítanme recordarles lo que nos decía el padre intelectual del neoliberalismo, el economista austriaco Friedrich von Hayek. La democracia no es un fin, es un medio, y hay bienes supremos que la democracia debe respetar y que ninguna mayoría política puede cuestionar, como la libertad económica. Es decir, la democracia vale siempre y cuando nos permita lucrar con cualquier actividad humana, y si nuestros hombres de negocios criollos lo podrían, no duden de que nos venderían el aire que respiramos, no duden que lo harían. Pero, señores y señoras diputados, pongámonos serios. Ahora sí los quiero hablar de otro dogma neoliberal que jamás será borrado de la memoria de los chilenos, del aporte intelectual más invaluable de los Chicago Boys para enfrentar la desigualdad, la famosa teoría del chorreo. ¿Se acuerdan lo que les decía el señor diputado Melero a los pobladores de Pudahuel cuando era alcalde designado? No se preocupen, chiquillos, vamos bien, el PEN y el POG va a durar poco, pronto los ricos van a ser tan ricos que la riqueza va a desbordarse. Sí, va a chorrear desde el barrio alto para abajo y va a llegar acá, va a llegar a Pudahuel. Así que, mis niños, paciencia, paciencia, paciencia. Y todavía estamos esperando, señor Melero. Aunque son ciertos sus temores, los chilenos y las chilenas ya nos aburrimos de sus mentiras y de los dogmas neoliberales. Sí, es verdad, la gente está cansada del abuso de los poderosos de siempre y demanda cambios urgentes. Por eso es que en esta votación no solo está en juego una reforma tributaria, que es en sí misma muy importante para el país. A través de esta votación se establecerá una línea divisoria, una gran línea divisoria entre aquellos que buscan perpetuar las desigualdades que genera la dictadura del libre mercado y quienes pensamos que una verdadera democracia, insisto, quienes pensamos que una verdadera democracia debe sustentarse en derechos sociales para todos los chilenos garantizados por el Estado, pues todos tenemos derecho a tener una educación pública de calidad, una salud pública digna y una previsión digna. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.